Hola gente, bueno, hace tiempo que no hacía un video y bueno, acá estoy disfrutando este día, este sol espectacular, este día primaveral que hace que la verdad está muy lindo. Y bueno, quería grabar un video ya, como pueden ver la formalidad la dejo ya bastante de lado. Eh, Porque bueno, en definitiva yo lo que creo es que lo importante es el contenido de, de lo que uno da, de lo que uno dice, de lo que uno aporta. Y bueno, venía pensando en un tema to- todos estos días. Vengo pensando en un tema que creo que es muy importante y que lo vengo viendo mucho en la sociedad de hoy en día, ¿no? En general, y que hoy está más exacerbado que nunca y que encima es lo que por ahí diferencia o genera como una polarización en la sociedad. Esto de que tienen que haber dos bandos. Y, y es este tema del victimismo, ¿no? De, de que hoy encontramos en la sociedad actual, encontramos una muy buena parte de la sociedad que basa no sé, su idiosincrasia, su vida, sus creencias en el lado de la víctima, ¿no? ¿Y con qué, o sea, a qué me refiero con esto? Me refiero a ese lugar de la víctima donde la persona permanentemente siente que, que está siendo ofendida o que está siendo atacada o que alguien o algo es injusto con ella o con él, con la persona. Y, y automáticamente pasa a ese lugar de víctima, ¿no? Me están haciendo esto, esto es injusto, eh, tal situación me daña, tal persona me daña, si tal persona dice esto, entonces me está ofendiendo, entonces me siento ofendido y debido a que esa persona dice esto o esta situación genera tal cosa, yo no tengo yo me siento ofendido en mis derechos, en mi posición, entonces no puedo desarrollar esos, esos derechos que harían que yo saliera de la situación en la que me encuentro. Ese es un poco el, el guión de este tipo de gente, ¿no? De estas personas, donde su cambio o su situación personal no estaría bajo su control, sino que depende mayoritariamente de lo que puedan hacer o no hacer, decir o no decir las demás personas, el resto de la sociedad. ¿Sí? Entonces de esa manera lo que se hace es se deslinda la responsabilidad, ¿sí? Se deslinda esa responsabilidad que todos tenemos como personas para, para desarrollarnos, para mejorar y para evolucionar, poniendo esa responsabilidad y esa culpa sobre todo en terceros. ¿Sí? Entonces esta es la situación de la víctima, ¿no? Y por otro lado, del otro lado de la sociedad o en la otra cara, en el polo opuesto, está las personas que quieren ser o buscan ser totalmente responsables y dueños de de su propia realidad, de su propia situación, eh, pudiendo hacerlo desde un lugar de libertad, es decir, el, en, el otro tipo de personas que se asumen responsables
Lo que sí necesitan es la libertad, ¿sí? O sea, libertad para poder ser ellos mismos, hacer lo que ellos quieren hacer y desarrollarse como ellos quieren desarrollarse, siempre y cuando no afecten a terceros, ¿no? Pero el problema viene cuando la expresión de esta persona que se dice autorresponsable, dueño de sí mismo y libre, en teoría afecta a esta otra persona, que es la víctima. Entonces ahí es donde están confluyendo todos los problemas en estos días, ¿no? Porque esta persona dice algo y esta persona automáticamente se siente ofendida, ¿sí? El problema es cuando esa línea en el medio de persona A a persona B empieza a estar muy difusa y todo se empieza a mezclar, ¿sí? Entonces se pasa a los extremos, ¿no? A que la libertad no tiene límites, o la libertad de expresión no tiene límites, y por el otro lado el sentirse ofendidos tampoco tiene límites, ¿no? Entonces voy a ser sincero, yo me encuentro más en este lado que en este, claramente. A mí, yo creo que uno es, yo creo que cada uno es dueño de su situación, cada uno es libre dentro de sus posibilidades de poder tomar decisiones, de poder pensar, de poder tratar de cambiar la propia situación de vida, la que sea. Pero claro, esa libertad en general siempre tiene un límite, siempre tiene un límite, pero al mismo tiempo siempre tiene el potencial de crecer, porque, por ejemplo, si yo, vamos a poner un ejemplo muy simple, si yo conozco nada más que el idioma español, mi libertad para expresarme en cuanto a los idiomas es el español, ¿sí? Hasta tanto yo no aprendo otro idioma, mi libertad siempre va a estar acotada al idioma español. Ahora, yo tengo la libertad de aprender otro idioma, pero necesito esforzarme para aprender otro idioma, necesito dedicarle tiempo, dedicarle energía, dedicarle estudio, y eso con el tiempo me va a dar ciertos resultados y se va a ampliar mi libertad. O sea, y supongamos que quiero aprender el idioma inglés, entonces mi libertad va a empezar a ampliarse y no voy a saber nada más que español, sino que también voy a saber inglés. Y si estudio un tercer idioma, voy a saber también italiano. Y si estudio un cuarto idioma, voy a saber también francés. Entonces, así es como se va ampliando la libertad. Entonces, la libertad de por sí es limitada, pero tiene un potencial ilimitado. Entonces, lo que a mí me parece que es justo reclamar, y que es algo muy importante, porque creo que es uno de los bienes más preciados de esta vida, es el derecho a la libertad, el derecho a ejercer esa libertad que puede ser limitada en distintos aspectos, pero que puede expandirse, y es el derecho a expandir esa libertad siempre y cuando no se afecte los derechos de terceros, ¿no? Entonces el problema viene cuando, digamos, del otro lado, las personas que se sienten víctimas, ¿sí? Víctimas por todo, ¿sí? Empiezan a pedir derechos que no les corresponden, porque sus derechos terminan afectando los derechos de terceros. Y ese es el problema, y uno de los grandes problemas es la libertad de expresión. El punto es que la persona que se siente ofendida siempre se va a terminar sintiendo ofendida por alguien que no piensa como ella, ¿sí? O como él, digamos, la persona, estoy hablando de la persona. Entonces, el punto es que desde mi punto de vista, el error de la persona
de la víctima, ¿sí? Es que su bienestar, su cambio, su evolución o su progreso nunca depende de ella y siempre depende de factores externos. Entonces no puede cambiar, no puede evolucionar, y lo peor de todo es que no lo ve. Es que no lo ve. Y aunque no lo vea, y aunque no lo crea, esa persona, sin saberlo, de una manera totalmente inconsciente, sigue siendo la dueña de su destino y de su situación. Sigue siendo responsable por más que no quiera, por más que quiera ser responsable a los demás. Entonces, es muy importante llegar a un momento, a una situación, y tomar conciencia, que eso generalmente viene por una situación de dolor, ¿sí? Por un golpe fuerte, que nos hace tomar conciencia de que las cosas dependen de nosotros, de que nuestra situación depende de nosotros. Y cuando depende de nosotros, nos hacemos completamente responsables. Y al sernos completamente responsables, tenemos la capacidad de cambiar nuestra situación, de salir del lugar de víctima, abandonar ese lugar de víctima, ¿sí? Dejar de ofenderse por todo, ¿sí? Y empezar a entender que eso que nos ofendía puede ser un combustible para que nosotros crezcamos, ¿sí? Para que nos hagamos más fuerte. Eso que me ofendía me empieza a hacer más fuerte. ¿Por qué? Porque empiezo a trabajar en el dolor, a asimilar el dolor y a atravesar el dolor, a superar el dolor. Y ahí es donde está el verdadero crecimiento. Y ahí es donde está la verdadera evolución de una persona. No en el victimismo, que busca ser responsable a todo el mundo menos a uno mismo. Y yo creo que hoy ese es un problema que se está dando muchísimo en nuestra sociedad. Muchísimo. Lamentablemente, se ve mucho en esta división y en esta polarización actual que hay de la sociedad. Y me parece que es algo de lo que hay que hablar, de lo que hay que manifestarse, para que la mayor cantidad de personas posible podamos tomar conciencia de todo esto y así de a poco ir cambiando nuestra sociedad y cambiando nuestro mundo para que se deje de lado esa polarización y podamos de una buena vez empezar a unirnos como civilización y como personas. Bueno, espero que les haya gustado este video. Síganme acá en Fede Medina Wellness en YouTube, en Instagram @Fede Medina Wellness y en Facebook sobre todo, que ahí me sigue bastante gente. Búsquenme como Federico Medina y espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse al canal y compártanlo y espero sus comentarios. Nos vemos.